Hace unos cuantos días aparecí en el podcast de Volteando a la Carta del canal de Fergan, en el cual me hizo preguntas sobre mi historia en el juego, la creación del contenido y un poco sobre mi persona. En esta sección también he hecho entrevistas a otras personas involucradas en el juego, personas como Julio Valls, Zefra Karl o incluso Danny Locke. Les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo. Aun si el tema del podcast no es de su interés, les recomiendo que revisen su canal. Son videos muy informativos, pero también muy diferentes a lo acostumbrado. Su sección de roles de doblaje de Yu-Gi-Oh! Latino, si están familiarizados con la primera temporada del anime, va a ser uno que les genere mucha nostalgia, pero que también les sea muy entretenido. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Tech Genius o mejor conocidos como TG. En el video vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Los Tech Genius, mejor conocidos como TG, hicieron su debut en el set de Extreme Victory en 2011. Es un arquetipo de monstruos de atributos y tipos múltiples, están orientados a la invocación de sincro, como tal no tienen un funcionamiento o mecánica única, no obstante está muy marcado que su estilo de juego está orientado a poder hacer la Accel Synchro Summon y la Delta Accel Synchro Summon. Este fue el nombre que se le dio en el anime a poder estar haciendo la invocación de sincro utilizando más monstruos de sincro, por la parte del Accel Synchro Summon utilizando 2 o más materiales y para la Delta Accel Synchro Summon 3 o más materiales. Su estilo de juego es de combo, va a depender mucho sobre su construcción y contra qué oponentes se estén enfrentando sobre qué es lo que van a hacer. La constante es poder poner tantos monstruos en campo como sea posible para poder estar yendo por nuestros monstruos de sincro. Cuando estamos yendo primero para poder jugar control, para poder interrumpir las jugadas del oponente y luego estarle pasando encima, o si estamos yendo segundos, orientarnos a un juego de beatdown para poder ganar a través de la fase de batalla. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Lo primero es que tenemos algunos monstruos TG que tienen el siguiente efecto compartido. Este es que una vez por turno durante la fase final, si esta carta está en el cementerio porque fue destruida en el campo y enviada allí este turno, podemos añadir un monstruo TG desde nuestro deck a nuestra mano, excepto el nombre del monstruo que está activando. Esto es una buena forma de poder flotar, buscar y acomodar recursos. El requerimiento es la destrucción en campo y estar en cementerio, así que incluso con cartas ajenas al deck, efectos beneficiosos o negativos tendríamos estas búsquedas. Lastimosamente son para el final del turno, pero esto le da potencial para el futuro, para buscar piezas específicas o para que en nuestro siguiente turno podamos generar exactamente la jugada que buscamos. Dicho esto, vamos a ver qué hace cada uno. Primero tenemos al Booster Raptor, tiene el efecto compartido ya mencionado y si controlamos un monstruo TG podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Solo podemos invocar de forma especial al TG Booster Raptor una vez por turno de esta forma. Monstruo de nivel 1 extender en presencia de otro monstruo TG. Esto podría parecer algo menor o una mala carta, pero poder controlar o añadir monstruos al campo a voluntad e incluso ser de nivel bajo le ayudará mucho para las jugadas que quiere hacer. Ser una vez por turno sí le quita atractivo, pero cuando veamos las capacidades de búsqueda del deck y también por muchos combos posibles, es una gran opción. Dependiendo del piloto lo podemos ver entre 1 y 3 copias, pero nivel y efecto directo simple pero útil la hacen esencial para llevar siempre. El Cyber Magician es un monstruo de nivel 1, tiene el efecto compartido ya dicho y si esta carta que controlamos fuera a ser usada como material de sincro para la invocación de un monstruo TG, monstruos TG en nuestra mano pueden ser usados como los materiales que no son tuners. Esto le da la flexibilidad para que con un solo monstruo y sin necesidad de más monstruos en campo o incluso compartiendo el hecho de ser tuners, se puedan hacer más combos. Es un efecto muy bueno en sí, su problema es que es un punto increíblemente vulnerable para el deck. Si este es golpeado con algún efecto de negación, se habrán perdido muchísimas jugadas importantes y dependeremos de los complementos correctos para siquiera seguir jugando. La mayoría de las listas no lo lleva, pero si quieren probarlo, una copia es suficiente. Rare Fish, esta carta puede atacar directamente y solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de este monstruo una vez por turno. Si todos los monstruos que controlamos son monstruos TG mínimo 1, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Y cuando un monstruo TG que controlamos hace daño de batalla al oponente, podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla para destruirlo. De este, la forma de ponerse en campo la hace que sea tan útil como Booster Raptor, así que tenemos múltiples monstruos que cubren esto. Sea para que no importa que podamos echar mano de este efecto y ya que son efectos una vez por turno para que tengamos extensiones varias sin que se trabe el juego. Lo atractivo de Drill Fish es que es su única forma de poder solucionar campos o monstruos incómodos rápidamente. Aun cuando su ataque es un chiste, el poder destruir algo y sobre todo por el punto de la fase de batalla en que lo hace, le permite jugar sobre muchísimos efectos y dependiendo cuántos problemas tengan con monstruos que pueden condicionar del oponente, este podría ser un nombre que se haga mucho más importante de lo que podría parecer. La mayoría lo lleva al menos una copia por su útil efecto, otros lo llevan a 2 o más por estas mismas situaciones. La constante es que aparecen todas las listas, pero si aparece más de una copia, la lógica usualmente es que están mucho más enfocadas a más cartas del arquetipo. Yuri Zombie es un monstruo tuner, podemos
podemos seleccionar un monstruo TG que controlamos, invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano y luego el monstruo seleccionado pierde 1000 puntos de ataque. Solo podemos usar este efecto de Gear Zombie una vez por turno. Gear Zombie tiene como diferencia que hace que el blanco seleccionado pierda 1000 puntos de ataque, lo que en definitiva no es un efecto positivo, pero ya que usualmente usaremos esto como una forma de extender y lo usaremos en un monstruo que ya active ese efecto o que en su defecto usaremos como material de sincro para no hacer ninguna diferencia, es lo que le hace útil. Fuera de esto, le ayuda mucho a ser un tuner y el deck necesita una buena proporción de estos monstruos, por lo que lo pone sobre la utilidad de Booster Raptor o de Drillfish que hemos mencionado hasta ahora, pero también depende mucho del piloto. Aparece en la mayoría de listas al menos a una copia. Rocket Salamander es del nuevo soporte, podemos tributar un monstruo TG como costo. Invocamos de forma especial un monstruo TG con un nombre diferente original desde nuestro deck. Efecto tipo Longfire Blossom para poder ir por el nombre que necesitamos. Esto es impresionante ya que previamente TG necesitaba abrir con los nombres correctos o, en su defecto, provocar la destrucción y esperar un turno para que el efecto compartido nos pudiera dar el elemento que necesitábamos. Esto lo cambia por completo y nos da acceso a todos los nombres que necesitamos. Para su segundo efecto, si controlamos un monstruo TG de tipo máquina, podemos seleccionar un monstruo TG de nivel 4 o inferior en nuestro cementerio y lo invocamos de forma especial en modo de defensa, pero negamos sus efectos. Solo podemos usar cada efecto de Rocket Salamander una vez por turno. Este segundo efecto se puede ver situacional si revisamos los tipos del arquetipo y que apenas y tiene algunos de estos, pero el nuevo soporte ayuda a que esto sea muy constante. El poder revivir cualquier monstruo con estas características dan para extensiones y acomodos de cartas que necesitaremos, sea para las invocaciones de sincro, tener más efectos y mucho más. Con cualquier de sus dos efectos sería una carta absolutamente necesaria 3, pero que ambos estén en una sola carta lo convierten en la mejor carta del deck por mucho. Tank Grove también es un tuner. Si esta carta que controlamos es usada como material de sincro para la invocación de un monstruo TG, podemos tratarlo como un no tuner. Esta flexibilidad le ayuda mucho que no importa qué, va a servir como material para nuestra jugada. Su otro efecto es que si esta carta es enviada al cementerio como material de sincro para un monstruo TG, podemos invocar de forma especial un token TG. Solo podemos usar este efecto del TG Tank Grove una vez por turno. El segundo cuerpo en campo, sea para la jugada de Link o que podamos tener el cuerpo de complemento para aprovecharlo, es lo que le hace tan útil. Vale la pena recordar que poder ser considerado un no tuner es un efecto, así que si este monstruo no tiene efectos por alguna razón o cuando lo traemos con algo como Salamander, no va a tener esta flexibilidad. Aun con esto, es de los nombres más útiles por la extensión flexibilidad, que es una carta que vemos en todas las construcciones, pero a diferentes números por lo ya dicho. Metal Skeleton, si uno o varios monstruos en el campo son destruidos por batalla por efecto de carta, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si uno o varios monstruos TG que controlamos fueron a ser destruidos por batalla por efecto de carta, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio o campo en su lugar. Solo podemos usar cada efecto de Metal Skeleton una vez por turno. La extensión por destrucción es muy útil, sobre todo para proteger los puntos de vida. También con el nuevo soporte se hace mucho mejor por el hecho de poder provocar y aprovechar la misma. El intercambiar este nombre y proteger nuestros monstruos también es muy valioso, sobre todo enfrentándonos a destrucción masiva. El gran problema de Metal Skeleton son dos. Uno es que sus efectos dependen mucho de ponerlo en circulación con algún efecto específico, como enviarlo al cementerio. Lo otro es su nivel. Si bien tenemos manipulación de niveles y formas de poder aprovechar estos no importa qué, el deck tiene muy marcado que sus monstruos útiles son monstruos de nivel 1 y 4. Los demás monstruos serán de apoyo o soporte, y siendo directamente cartas incómodas o que dependen de otros complementos para tener más valor. Por ello, si bien no es un efecto malo, sí deja mucho que desear. No aparece en prácticamente ninguna lista, pero si desearan llevarlo, una copia y gracias al nuevo soporte les permitiría explotarlo al máximo. Striker es un monstruo tuner de nivel 2, tiene el efecto compartido ya explicado. Si solo nuestro oponente controla un monstruo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Monstruo extensión útil para poder comenzar con las jugadas. En otros tiempos del juego o para ciertos decks es una increíble forma de poder extender o comenzar con los combos. Para lo que es su deck hogar, comparte la problemática del nivel, depender del oponente y que en sí no nos ayude directamente a hacer todos los combos que necesitamos. Muchos jugadores todavía lo llevan como un buen nombre a tener yendo segundo como complemento, pero los tiempos en los que era absolutamente necesario para su deck hogar han quedado atrás. Warwolf también tiene el efecto compartido. Cuando uno o varios monstruos de nivel 4 o inferior son invocados de forma especial excepto durante el damage step, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Extender útil sobre todo para poder complementar el uso de Striker y tener acceso a jugadas más potentes. Todavía tiene su valor como una extensión, más porque se puede generar en cuanto el cuerpo aparece y no como un efecto manual. Esto también aplica para monstruos del oponente, permitiendo tener un cuerpo aun cuando estamos yendo segundos. Quitando esto, Warwolf, Skeleton y Striker comparten la problemática de tener niveles incómodos para lo que necesita el deck hoy en día. Casi todos los jugadores lo llevan al menos a una copia aun con esto. Rush Rhino también tiene el efecto compartido. Si esta carta ataca, gana 400 puntos de ataque durante el damage step. Rush Rhino, con todo y que es posiblemente de las que peor ha envejecido por consumir la invocación normal, tiene la increíble bondad de ser el monstruo más fuerte del deck de main deck con 2000 puntos de ataque. Esto, similar a lo dicho con Drillfish, le permite poder solucionar problemas pronto en el turno. Incluso su efecto para poder generar búsqueda no es nada malo, pero se queda muy corto contra el otro monstruo de nivel 4 del deck. Es una opción que depende mucho de jugador a jugador, pero que todavía podemos obtener valor de la misma. Se lleva una copia si acaso. El último monstruo de main deck es el Screw Serpent, también es un monstruo tuner. Si esta carta es invocada de forma normal especial, podemos
podemos seleccionar un monstruo de nivel 4 o inferior TG desde nuestro cementerio, excepto otra copia de este mismo. Lo invocamos de forma especial, pero negamos sus efectos. Esto le permite poder generar la jugada que sea que necesitemos. Idealmente, querríamos ir por un no tuner de nivel 1, del cual ya vimos que el deck tiene varios, pero aun si no fuera así, los cuerpos en campo con complementos se pueden hacer extremadamente útiles. Su otro efecto es que se puede remover de cementerio para luego seleccionar un monstruo TG que controlamos e incrementamos o reducimos su nivel por 1 hasta el final de este turno, y solo podemos utilizar cada efecto de Screw Serpent una vez por turno. Este efecto le permitiría que piezas incómodas como Striker o Werewolf se vuelvan de un nivel mucho más benévolo y útil siendo 1 o 4, ayudando a cumplir lo dicho de ser lo más directos para las estrategias. El costo de esta carta incluso se puede convertir en ventaja cuando veamos las cartas que ha obtenido. Screw Serpent da para combos y extensiones muy potentes. Esto junto con Salamander le da jugadas útiles no importa qué, y mientras más utilice el deck más se puede ver el valor de este monstruo. Es tan útil y necesario que junto con Salamander es de los pocos nombres que se recomienda llevar a 3 copias por qué tan útil puede ser. Para el extra deck, para sus sincros, de nivel 2 primero tenemos al Mighty Striker. Este es uno de los monstruos nuevos, es un sincro genérico. Una vez por turno durante la main phase del oponente podemos, como un efecto rápido, inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocar por sincro usando esta carta que controlamos. Esto será algo que veremos mucho en monstruos de sincro. Poder hacer la invocación de sincro en el turno del oponente ayudará para poder eludir selección, tener el elemento sorpresa o incluso para poder invocar monstruos ajenos al deck, como se verá más adelante. Incluso, esta carta puede corregir mucho de lo dicho con los monstruos de niveles diferentes como Werewolf para hacerle una jugada más potente o ir por otros sincros como veremos con Wonder Magician. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos del TG Mighty Striker una vez por turno. Si esta carta es invocada por sincro, podemos añadir una magia o trampa TG desde nuestro deck a nuestra mano. Esto es algo grandioso ya que previamente no teníamos formas de poder buscar sus magias o trampas, aunque cuando lleguemos a esa sección veremos cuál es el gran fallo que tienen. Y por último, si esta carta es enviada desde la zona de monstruos al cementerio, podemos enviar una carta TG desde nuestro deck al cementerio. Esto la convierte en un Foolish Boreal del deck, poniendo monstruos que podemos aprovechar como con Serpent, Salamander o para activar efectos directamente como con Skeleton. Mighty Striker es la base de muchísimos combos y hace que los combos de nivel 1 se hagan mucho más importantes. Es usualmente el primer monstruo de sincro que queremos ver en campo. Se le ve usualmente un trono y 2 copias, dependiendo del espacio en el extra deck. Recipro Dragonfly también es un sincro 2 genérico. Una vez por turno podemos seleccionar otro monstruo de sincro TG que controlamos y lo enviamos al cementerio. Luego, si todos los monstruos de sincro usados para la invocación de sincro están en nuestro cementerio, los podemos invocar a todos esos de forma especial. Efecto un tanto extraño en papel considerando la base de la idea de sincro, pero que para el turno 3 y posterior o con algunos complementos, esta sería una gran forma de generar ventaja. No es ni de lejos una carta necesaria para los combos, pero por la potencia y los combos posibles suele ser una pieza que se agradece mucho de ver. Por ello, usualmente se ve una copia. Para los monstruos de nivel 5 primero tenemos al Hyper Librarian. Es un monstruo genérico. Si un monstruo es invocado por sincro, robamos una carta. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para poder activar y resolver este efecto, y este es un efecto obligatorio. Este es el monstruo más conocido del deck, un sincro genérico nivel 5 que genera robo por cada invocación de sincro, incluso contando las del oponente. Esta ha sido una pieza que ha provocado muchísimos FTKs, jugadas y decks que no deberían de existir, y cada vez que un deck tiene la posibilidad de tener un espacio adicional, siempre se busca ir por este. Estando en su deck hogar, las jugadas y sinergias son altísimas, e incluso esto le ha valido estar en la lista diferentes números en múltiples ocasiones, y es por una muy buena razón. Dependiendo construcción, combos y un poco de azar, esta carta puede dar tantos robos y recursos que va a ser muy difícil que se pueda perder. Este siempre se lleva, y al menos por la limitación actual de la carta, solamente la podemos llevar a uno. Overdrakner también es de nuevo soporte y también es un monstruo genérico. Si esta carta es invocada por sincro, podemos invocar de forma especial cualquier número de monstruos TG desde nuestro cementerio en modo de defensa, y además no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos TG. Solo podemos usar este efecto del TG Overdrakner una vez por turno. Este es un Soul Charge temático para todos los monstruos del arquetipo, y que los traigamos en defensa evitará que podamos utilizar sus capacidades para la fase de batalla, pero considerando cómo el deck funciona, el que podamos cargar el cementerio con monstruos y luego hacernos hasta un +5 en campo explica la restricción de la carta. Esto incluso aplica para monstruos jefes en cementerio que hayan sido invocados de forma regular o a través de combos, lo que tiene profundidades increíbles. Su otro efecto es que si esta carta en el campo es destruida, podemos robar una carta, dando valor inmediato a diferencia de las cartas de main deck que debemos de esperar al final del turno, aun cuando la búsqueda es mucho más amplia. Drakner es lo que trajo a este deck a esta era del juego. Poner 5 monstruos en campo apenas y dará para que podamos poner los monstruos que buscamos y queremos para los combos, pero mientras más se practique, se verá todas las posibilidades que da este monstruo. Se recomienda fuertemente llevarlo a 2 copias por ser el arma del deck, pero no sería difícil que incluso como una jugada de recuperación, llevar una tercera copia tampoco sea una mala idea. Power Gladiator pide un monstruo tuner y uno más monstruos no tuner TG. Si esta carta ataca un monstruo en modo de defensa, hacemos daño de piercing al oponente, y si esta carta en campo es destruida, robamos una carta. El segundo efecto aplica lo mismo dicho con Drakner, y al tener una opción para poder hacer daño a defensas considerando las estadísticas de los monstruos de ataque más a todo el deck, no es descabellado pensar que será un recurso útil. Para el momento de creación de la carta era un efecto útil y muy lógico. Hoy en día es una carta opcional, pero muchos combos tienen un espacio de generar un sincro de nivel 5 que solamente va a ser utilizado como material de sincro, y el poder echar mano de este recurso para luego poder utilizarlo en otro turno en un paso que ya vamos a estar haciendo en el mismo deck no es la peor de las opciones para poder llevar. Star Guardian es un monstruo tuner, pide un tuner y uno más no monstruos tuner TG. Una vez por cadena durante la main phase del oponente
podemos, como un efecto rápido, inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocar por sincro usando esta carta que controlamos. Esto es muy similar al efecto de Mighty Striker, con la diferencia de que este debe ser en respuesta y no solo en la main phase, lo que no modifica mucho, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos del TG Star Guardian una vez por turno. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar un monstruo TG en nuestro cementerio y lo añadimos a nuestra mano. Durante nuestra main phase podemos invocar de forma especial un monstruo TG desde nuestra mano. Estos dos efectos se podrían resumir en una suerte de Monster Reborn, o poder recuperar algo a la mano y luego poder usar algo adicional en la mano ya previamente para poder extender en los combos. Star Guardian es un increíble recurso hasta la entrega del soporte. Este era lo que provocaba que pudiéramos llegar a las jugadas más potentes, sobre todo antes de la creación de Draknir. Con el nuevo soporte pierde mucho protagonismo, pero no le quita el valor que da, mucho más porque sus efectos se pueden aprovechar incluso sin ser invocado por sincro, haciendo que efectos como el de Dragonfly tengan mucha más profundidad. No obstante, por espacio del extra deck usualmente se le ve una copia. El último de nivel 5 es la Wonder Magician. Pide un monstruo tuner y uno más no tuners TG. Una vez por cadena durante la main phase del oponente podemos, como un efecto rápido, inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocar por sincro usando esta carta. Este es el mismo efecto que Star Guardian para poder hacer la invocación de sincro con sus peros y sus virtudes. Si esta carta es invocada por sincro, seleccionamos una carta de magia o trampa en el campo y la destruimos. Este es un efecto obligatorio, así que si le invocamos y solamente nosotros tenemos una carta de magia o trampa en campo, deberemos destruir ese blanco. Esto también genera que no importa que sea el primer efecto en la cadena. Este es el único efecto en el deck para poderse meter contra magias y trampas del oponente, lo que deja mucho que desear considerando que debe ser hasta que logramos poner un monstruo de sincro en campo. Si esta carta en el campo es destruida, robamos una carta. También es el mismo efecto que otros como de Draknir. Wonder Magician no es ni de lejos una pieza necesaria, pero le ayuda mucho a ser un tuner, que hasta la aparición de Star Guardian este era un nicho que era fuertemente aprovechada por la misma. Por versatilidad es una carta que se lleva una copia, pero ha perdido mucho de su utilidad en tiempos recientes. Para los monstruos de nivel 10 tenemos dos. El primero es el Shooting Star Dragon TGX. Este pide un tuner sincro y uno más monstruos sincros no tuner. Este es el primer monstruo que tiene el llamado Axel Sincro por sus requerimientos. Cuando un efecto de monstruo es activado que selecciona uno o varios monstruos que controlamos como un efecto rápido, podemos remover un tuner desde nuestro cementerio. Este es costo de requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Efecto de protección muy útil contra selección. Es incluso increíble que no es un efecto una vez por turno ni por cadena. Así que siempre y cuando tengamos tuners en cementerio, y ni siquiera deben ser los temáticos, esto pueden ser incluso alguna hand trap, esta puede dar mucha más protección. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos del Shooting Star Dragon TGX una vez por turno. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos negar ese ataque, dando protección a nuestras cartas, lo que es peculiar, porque por sus estadísticas naturales, el deck o necesita toda la ayuda posible o no necesita este tipo de ayuda en absoluto. Por último, durante el turno del oponente, si esta carta está en nuestro cementerio como un efecto rápido, podemos tributar dos monstruos de sincro. Invocamos de forma especial esta carta. De esto, es muy peculiar su uso. Tenerlo en cementerio sería difícil considerando ese efecto anterior, más no imposible. Es mucho más factible de tener allí por algo como Dragonfly, y el poder tributar monstruos de sincro será difícil que podamos obtener valor o que no hayamos utilizado estos ya para alguna invocación de sincro, haciendo que si bien no sea un efecto malo, será muy difícil de usar. Shooting Star Dragon no cubre con ninguna función específica del deck, solamente le añade mucha más variedad, pero le ayuda mucho a su ataque, que le permite poder pasar sobre amenazas significativas sin tener que acceder a otros monstruos o efectos. Se le ve usualmente una copia. Blade Blaster también tiene los mismos requerimientos de un tuner sincro y uno más sincros no tuner. Durante el turno de cualquier jugador, cuando nuestro oponente activa una carta de magia o trampa que selecciona esta carta boca arriba, podemos enviar una carta desde nuestra mano al cementerio. Este es costo de requerimiento. Negamos ese efecto. Como un efecto rápido, una vez por turno, durante el turno del oponente podemos remover un monstruo TG desde nuestro cementerio y removemos esta carta boca arriba en el campo. Durante la siguiente standby phase, después de que esta carta fue removida por este efecto, invocamos de forma especial esta carta. Blade Blaster es bastante peculiar en sí. Sus efectos son para poder mantenerlo en campo, haciéndolo el monstruo predilecto para pasar a la fase de batalla por estas capacidades. El remover un monstruo para regresarlos después hasta la aparición del soporte reciente no tenía mayores consecuencias, pero ahora esto se puede convertir en una extensión de consideración. Aun con esto, es un monstruo difícil de usar en el respecto de que no hay un escenario fijo donde lo necesitemos, así como tenemos con Wonder Magician para poder destruir magias o trampas, o Draknir para una invocación masiva, haciendo que estos, tanto el Shooting Star como este, sean buenas opciones para cuando queremos un sincro de nivel 10 en campo, pero que si esperamos un turno podríamos acceder a jugadas muy diferentes y hasta más potentes. Muchos jugadores no lo llevan por lo mismo, pero otros gustan de llevarlo por la restricción de monstruos y que todavía tengamos una forma de poder aprovechar el monstruo. Por último, para los monstruos de nivel 12, primero tenemos a Glaive Blaster. Este es de su nuevo soporte. Pide un tuner sincro y dos o más sincros no tuner, y esto es lo que es llamado el Delta Axel Sincro por los requerimientos de 3 monstruos para ello. Debe ser invocado por sincro. Como un efecto rápido podemos seleccionar un monstruo en el campo invocado de forma especial desde el extra deck. Lo removemos. Este efecto puede ser usado un número de veces por turno igual y hasta el número de monstruos de sincro no tuners usados como material de sincro para la invocación de esta carta. Sobre esto, tiene repercusiones bastante interesantes. Lo primero es que como tal, esta es su forma de remoción predilecta. Incluso remover hasta 2 monstruos por turno con la posibilidad de que sean más dependiendo complementos o modificación de niveles no es algo menor. El gran atractivo y también que detiene mucho esta carta es que son monstruos invocados de forma especial desde el extra deck. Así que monstruos de extra deck pero que hayan sido invocados desde el cementerio o por algún efecto no van a entrar a esto. Su segundo efecto hará que estos
se haga mucho más complejo y profundo, y esto es que una vez por turno, si uno o varios monstruos son removidos boca arriba, excepto durante el damage step, podemos seleccionar uno de ellos y lo invocamos de forma especial a nuestro campo, ignorando sus condiciones de invocación. El poder invocar monstruos removidos aplica para ambos jugadores, y si lo juntamos con su primer efecto, podemos remover un monstruo del oponente para poderlo invocar a nuestro campo. Incluso ya que ignora las condiciones, amplía mucho de lo que nos podemos llevar. Aun si no son monstruos del oponente, sea la unión de los dos efectos o incluso solamente uno, dan para extensiones o jugadas muy peculiares. Ya que podemos remover monstruos invocados de extra deck e invocar los mismos, podemos hacer jugadas como remover alguna de nuestras piezas para que cuando se invoquen de nuevo nos den valor, como lo sería con Star Guardian. Podemos usar esto para poder modificar la posición de batalla de algún monstruo o incluso para poder tener cuerpos adicionales para la batalla, ya que cuando se acaba removiendo e invocando de forma especial de nuevo, se considera un nuevo monstruo y esto facilita mucho el poner daño en campo. Mientras más utilice este efecto, más se puede ver por qué acaba siendo tan flexible. El gran problema de la carta es que no hace mucho contra monstruos que no se pueden seleccionar o que no pertenecen al extra deck, pero con la cantidad de ataque que tiene va a ser muy difícil que esto sea un problema. Es el nuevo monstruo jefe del deck con muy buenas razones. Vemos uso a una o dos copias. La segunda copia es recomendada más que nada por el efecto de Dragonfly o en caso de que el efecto de Dragner falle y quieran poder invocar este recurso desde el extra deck, no importa qué. El último sincro es el Halberd Cannon. También pide un monstruo sincro tuner y dos o más sincros no tuner. Debe ser invocado por sincro y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Una vez por turno durante el turno de cualquier jugador, cuando uno o varios monstruos fueran a ser invocados, podemos negar la invocación y si lo hacemos, destruimos ese monstruo. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto. Efecto para poder detener invocaciones manuales, lo que es muy potente considerando que puede detener invocaciones de Synchro, Xyz, Link e incluso este es un efecto que es una vez por copia, no por turno, así que si tenemos múltiples de este o incluso aplicando efectos como el de Glaive Blaster pueden paralizar mucho de lo que busque el oponente. Por último, cuando esta carta es enviada desde el campo al cementerio, podemos seleccionar un monstruo TG en nuestro cementerio y lo invocamos de forma especial. De esto, ya que es un efecto buen cuando, no puede ser a través de utilizarlo como material para alguna invocación de extra deck, pero al que podamos sustituir este monstruo y con monstruos que pueden sustituir, extender y más, no acaba siendo un efecto menor. Halberd Cannon tiene una potencia y valor altísimo, pero debe ser contra el deck correcto, sumado a que si bien puede terminar juegos, se puede provocar y quitar de campo de muchas formas. Aun con esto es recomendable llevar este para poder aprovechar su efecto en el mejor momento posible, y si consideramos que el deck puede invocar lo necesario en el turno del rival, es difícil que no se pueda lograr. Ya mencionado al Halberd Cannon, tenemos su versión de asalto. Tiene las condiciones y restricciones usuales de estos monstruos como requerimiento, formas de sustituirse mucho más. Su atractivo es que tiene el efecto original mejorado, siendo que cuando nuestro oponente fuera a invocar un monstruo como un efecto rápido, podemos negar la invocación y si lo hacemos, removemos ese monstruo y todos los monstruos invocados de forma especial que el oponente controla, fungiendo como una remoción masiva no importa qué. Es incluso peculiar, ya que por el estilo de juego del deck es de las pocas estrategias que pueden llevar su versión de asalto, esto conllevando el Assault Mode Activate y ser cartas funcionales, pero por consistencia y practicidad la gran mayoría no lo lleva. Por último del extra deck tenemos a su Link, este es el Trident Launcher, pide dos o más monstruos de efecto incluyendo un TG Tuner. Si esta carta es invocada por Link podemos invocar de forma especial tres monstruos TG, uno desde nuestra mano, uno desde nuestro deck y uno desde nuestro cementerio en modo de defensa a las zonas que esta carta apunta. Además no podemos invocar de forma especial monstruos por el resto de este turno excepto monstruos TG, solamente podemos utilizar este efecto de Trident Launcher una vez por turno y nuestro oponente no puede seleccionar monstruos de Synchro TG a los que esta carta apunta con efectos de cartas. Monstruo y efecto pensado para leer a Link, en su momento era la única forma de poder llevar a cabo la invocación de Synchro y siquiera seguir siendo algo viable. Dejado ese tiempo atrás, Trident Launcher sigue teniendo valor por esa forma de invocar y sobre todo la protección a selección que da los Synchros, que si bien parece menor, puede ayudarnos muchísimo. De esto solo hay que tener 2 puntos en cuenta. Lo primero es que el acomodo de zonas es muy específico para aprovechar esta carta, así que debe hacerse con muchísima conciencia para los demás monstruos. Y lo otro es que requiere mucha práctica para reconocer en qué punto esta es una forma de continuar con los combos y en qué punto es mucho mejor y mucho más seguro solamente invocar los Synchros de forma manual. Ya no es una carta necesaria, pero todavía tiene mucho valor en su deck. Se le ve usualmente una copia. Para sus magias tenemos al Break Limiter, este es del nuevo soporte, es una magia normal. Descartamos una carta como costo, añadimos 2 monstruos TG con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestra mano. Este es un efecto impresionante por donde se le vea. Si bien negado es un -2, el poder buscar 2 nombres que necesitemos nos garantiza que tendremos todas las opciones para hacer combo. Otro efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y luego seleccionamos un monstruo TG en nuestro cementerio. Todo esto como costo de requerimiento. Lo revolvemos de vuelta al deck. O, si controlamos un monstruo TG tipo máquina, podemos añadirlo a nuestra mano en su lugar. Solo podemos usar un efecto de TG Break Limiter una vez por turno y solo una vez ese turno. El poder solamente utilizar un efecto por turno se puede ver como algo problemático, pero por la forma y velocidad en que utiliza los recursos, es muy común generar la búsqueda para nuestro primer turno y reciclar para los turnos posteriores, quitando la problemática de las cartas con esta restricción. El regresar a mano o deck dependiendo monstruos tipo máquina es muy buena flexibilidad. Limiter ya sería necesaria si solamente buscar un monstruo, pero buscando 2 es la carta que queremos ver a cada turno, y considerando el efecto de Mighty esto es una posibilidad. Siempre se ve a 3 copias. Aun si no tuviéramos las demás
cartas de soporte, este ya sería una excesivamente importante. La otra magia es el All Clear, es una magia continua nueva. Monstruos TG en el campo se vuelven tipo máquina. Esto parece algo menor, pero al asegurar que los efectos más potentes de las demás cartas como Salamander, Break Limiter y más estén activos, ya de entrada es algo muy bueno. Durante nuestra main phase podemos invocar de forma normal un monstruo TG de forma adicional a nuestra invocación normal del turno. Solo podemos ganar este efecto una vez por turno. Esto le da muchísima potencia al deck. TG tiene muy marcado que es vulnerable a la invocación normal. Fuera de algo como Werewolf, esto puede terminar los turnos allí, pero con esto no solo podemos jugar sobre interrupciones, sino que incluso podemos extender en combos. Por último, durante nuestra main phase podemos destruir un monstruo TG que controlamos o a nuestra mano, y si lo hacemos, añadimos un monstruo TG con un nombre diferente desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de All Clear una vez por turno. Este último efecto tiene una sinergia muy particular. El poder destruir monstruos en mano o campo permite aprovechar nombres empezando el turno, quitar monstruos repetidos en mano y mucho más. La destrucción incluso tiene sinergia para darnos más búsquedas de la mano de algunos monstruos, y el ser un buscador adicional del arquetipo o incluso el poder reciclar desde cementerio nos da la máxima flexibilidad para usar los nombres a conveniencia, sea que algunos monstruos como Drillfish no los quieren llevar a más copias por poder reciclarlos o para poder estar buscando más espacios para utilizar cartas ajenas al deck. Es solamente un poco de lo que nos da. Resalta mucho que esta no tiene la limitación de activar una por turno, así que aun cuando sea destruida podemos poner otra copia para poder tener activo alguno de los otros efectos, dándole mucho más uso. All Clear también es una increíble adición al deck, vista hacia abajo contra Limiter debido a lo obvio del requerimiento, pero cuando se pueden usar las dos cartas en un mismo turno, las jugadas son significativamente mejores, pero se entiende del porqué la resistencia. Se ve su uso entre 2 y 3 copias. Por último, para su nueva trampa es Close. Esta es una counter. Cuando una carta de magia, trampa o efecto de monstruo es activado mientras controlamos un monstruo TG tipo máquina, negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Una negación universal que depende del tipo máquina, lo que es fácil de lograr por los combos, casi siéndola muy obvia y potente, pero que depende mucho de Clear para que pueda pasar. Su otro efecto es que si uno o varios monstruos de sincro son removidos mientras esta carta está en nuestro cementerio, excepto durante el damage step, podemos colocar a esta carta, pero la removemos cuando deje el campo. Este efecto está pensado para que podamos usar el efecto de Glaive Blaster, podamos remover uno de nuestros monstruos, regresar el mismo monstruo en cuestión al campo, sea que obtengamos ventaja con ello o no, y poder poner esta carta desde el cementerio al campo. El único problema de este es que solamente podemos utilizar un efecto de Close una vez por turno y solo una vez ese turno, haciendo que idealmente debamos remover en nuestro turno y negar en el del rival, lo que no es algo ilógico, pero si tenemos múltiples podría ser un impedimento. Close se puede implementar en los combos fácilmente. La podemos buscar con Mighty, sea que ya tenemos las otras magias en la mano, o la enviamos al cementerio también con Mighty para luego recuperarla por su propio efecto. Es una counter potente y que tiene utilidad y sinergia muy buena. Se ve su uso normalmente una copia. Por último, para las cartas que ya están completamente obsoletas y que no deben de utilizar, tenemos al Catapult Dragon, de una extensión de un Toner TG de nivel 3 inferior desde la mano. La carta envejeció de forma horrible. Jet Falcon, que si es enviada al cementerio como material de sincro hace 500 de daño, que es un efecto útil para reglas de tiempo pero nada más. Y por último, todas sus magias y trampas. Todas tienen en común que ninguna se puede buscar porque ninguna es una carta TG y sus efectos son risibles para la época del juego. TGX 300, todos los monstruos boca arriba que controlamos ganan 300 de ataque por cada monstruo TG que controlamos. TGX 1HL, cortamos ataque y defensa de un monstruo nuestro a la mitad y destruimos una magia o trampa en campo. TGSX 1, si nuestro monstruo TG destruye un monstruo del rival por batalla, seleccionamos un sincro en cementerio y lo revivimos. TG1EM1, seleccionamos un monstruo que el oponente controla y un monstruo TG que nosotros controlamos para poder intercambiar el control de ambos. TGX3DX2, seleccionamos 3 monstruos TG en nuestro cementerio, revolvemos esos 3 de vuelta al deck y luego robamos 2 cartas. Y por último, Sonic Stone, que cuando el oponente declara un ataque, negamos el ataque y luego invocamos de forma especial un monstruo TG o un monstruo de nivel 4 inferior tuner desde nuestra mano deck. Dependemos del oponente y al ser una trampa es lenta, vulnerable y es una carta completamente inútil cuando revisamos el nuevo soporte. Para el plan de juego queremos invocar tantos monstruos temáticos como sea posible para poder invocar los monstruos de extra deck que nos darán la victoria, sea por control o poder romper el campo del oponente. Para lograrlo tenemos muchísimas formas de poner múltiples nombres en campo, sea buscándolos con algo como Break Limiter, All Clear o Rocket Salamander, y para las extensiones básicamente todos los monstruos del arquetipo hacen esto mismo. La idea es enfocarse en invocar los sincros de nivel 2 y 5 para obtener lo que necesitamos. Mighty Striker buscará magia y trampa temática y yendo a cementerio tirará una pieza del deck al cementerio. Para los niveles 5 son los que tendrán el mayor impacto. Overdrakner es un Soul Charge del arquetipo, Hyper Librarian nos dará un robo por cada invocación de sincro, Wonder Magician destruye magias y trampas y Star Guardian permite recuperar desde el cementerio e invocar un monstruo desde la mano. La idea es llegar a los monstruos de nivel 10 y 12. Blade Blaster y Shooting Star son los de nivel 10 y son opciones básicas para la fase de batalla y para dar protección por selección, mientras que Halberd Cannon y Glaive Blaster serán con los que querremos golpear. Halberd Cannon es más una opción preventiva y defensiva y Glaive para poder remover monstruos o incluso aplicar diferentes lógicas a su efecto para tener extensiones. Todo esto para poder controlar e interrumpir al oponente para poder vencerlo en nuestro turno o usar las capacidades varias del deck y pasarle encima cómodamente por fase de batalla. Para las ventajas, el deck busca todo y es consistente. Por los combos, por los efectos varios para buscar sus nombres más importantes o acceder a los mismos, las jugadas son potentes y son constantes. El deck tiene una cantidad absurda de extenders,
buffs. Siempre y cuando tengamos un monstruo temático en campo, vamos a poder utilizarlos y explotarlos a nuestra conveniencia, lo que le da muchísimas jugadas, incluso sobre interrupciones. El efecto en común de generar búsqueda en destrucción le da opciones muy cómodas defensivas y para preparar los siguientes turnos. Sus monstruos jefes son muy buenos, desde los que no son una vez por turno como Shooting Star, algunos que no dejarán invocar a los monstruos como Halberd, hasta Grave, que dependiendo de cómo se construya puede ser incluso una condición de gane. El deck puede resolver a través de estos muchísimos problemas muy fácil. Aun cuando se pone la restricción a solamente invocar monstruos DG, puede jugar sobre esto haciendo uso de motores antes del uso de nuestras cartas o aprovechando la invocación de sincro en el turno del rival. Siguiendo con esto, casi todas las opciones de sincro del juego las puede aprovechar. Si bien algunas clásicas y cómodas como de nivel 8 no lo puede hacer de forma cómoda, monstruos de nivel 10 a 12 y afines sí los puede invocar, y hemos tenido la constante en el juego de que conforme pasa el tiempo, estos solamente se hacen más comunes y más fuertes. El deck tiene acceso a increíbles cartas que estando en su deck hogar se hacen mucho mejores. Muchas de estas piezas han sido utilizadas en otros decks a lo largo de la historia del juego, pero estando en el deck donde tienen más sinergia es ridículo lo que pueden lograr. El efecto de Overdragner es una cosa nunca antes vista. Es un efecto tipo Soul Charge que trae todo el arquetipo y la única consideración es ponerlos en defensa, dejando fuera su link y por la posición no poderlos utilizar para la batalla, pero tener acceso a un efecto así le da una recuperación y potencia que muy pocos decks pueden presumir. Juega muy bien en el turno del rival, esto es por elementos naturales como sus monstruos jefes, su carta counter, pero el poder hacer la invocación en el turno del oponente le abre muchas opciones interesantes. El deck tiene una cantidad de combos increíble, desde combos de una carta, pasando por combos más fuertes de 2 cartas, pero por la extensión ya dicha, puede jugar muy bien a pesar de interrupciones, y aun cuando no se logre poner el campo deseado al final, sí podremos dejar algo de consideración o para poder explotar en el turno del oponente. Siguiendo con esto, por lo mismo, dependiendo su construcción, pueden tener una cantidad de espacios impresionante en el deck para poder hacer combos, complementar y mucho más, permitiendo tener flexibilidad de construcción para más personas. Puede generar múltiples cadenas en varios puntos del juego, ayudando a que los efectos más importantes puedan pasar. También esto provoca que tenga una capacidad de top deck increíble y su recuperación sea impresionante. Gracias a cartas como Overdragner o los mejores nombres del deck, esto le permite reconstruir el campo o crear uno para poder resolver el juego no importa qué. Es uno de los pocos decks que con no muchas cartas de soporte todo se vuelve útil. Quitando las cartas que no se pueden buscar y que sufren por diseños originales, todos los monstruos del deck se hacen necesarios o piezas que dependiendo del jugador pueden ser muy útiles. Es un deck de sincro muy diferente a lo acostumbrado. Al final del día seguiremos haciendo y haciendo sincro, pero las rutas o los monstruos que usa o busca invocar no son para nada lo que se suele ver. Esto hace que se sienta muy fresco y único. Es un deck muy simple de aprender, a pesar de que las invocaciones de los monstruos de nivel 12 son un tanto más complejas, el concepto es muy simple. Son muchos monstruos extenders de niveles 1 y 4 que quieren ir por monstruos de sincro de nivel 2 y 5 y que estos se tienen que utilizar para invocar monstruos de sincro de nivel 10 y 12, haciéndola una increíble opción como un primer deck de sincro. Y por último, es un deck muy subestimado y desconocido por todos. Se tiene el conocimiento básico como que se basan en hacer sincro, tienen al Hyper Librarian y más, pero no se sabe mucho de las cartas, y para los puntos en los que el rival ya utilizó sus efectos, vamos a poder esperar poner a Overdragner y tener regresos increíbles. Para las desventajas, este es uno de los decks más dependientes de extra deck que existen. Si no podemos usarlo, sus interacciones son atacar directo con Drillfish para poder destruir un monstruo y tener un monstruo máquina en campo para poder negar algo con Close. Si por alguna razón no podemos acceder al extra deck, es un deck inútil. Por lo mismo, el deck no tiene formas de poder resolver problemas rápidos. Todos sus efectos están en el extra deck o depende de complementos para ayudarse o poder solucionarlos. Siguiendo con esto, es la víctima perfecta contra decks basados en el uso de magias y trampas. Hay muy poco que podamos hacer con y por estos decks, casi asegurando que efecto de este tipo que se active nos afectará de lleno. El deck en sí no tiene ni protecciones ni inmunidades de consideración. Tenemos algunos monstruos que sí nos pueden acabar protegiendo como con Metal Skeleton, protecciones que no son una vez por turno como con Shooting Star, pero no son ni inmunidades ni protecciones que se sientan mucho más prácticas o requieren jugadas muy específicas. Esto lo hace muy vulnerable a muchísimos efectos e interacciones. Aun cuando la restricción la ponen después de Overdragner, el deck necesita muchas de sus piezas temáticas para jugar, obligándolo a casi solo utilizar cartas del deck, lo que le deja mucho que desear. Le faltan efectos rápidos, incluso para los juegos 2 y 3, el rival verá cuáles son los puntos o debilidades del deck, y sin efectos rápidos para poder hacer algo al respecto o en respuesta, seremos muy vulnerables a efectos del oponente. Le cuesta demasiado trabajo de deshacerse de campos establecidos. Esto es en múltiples niveles, sea para poder generar el campo, intentar ir por los sincros o incluso de poder invocar los monstruos principales que estos puedan resolver los efectos o que puedan simplificar el campo. Depende mucho de tener un cuerpo temático en campo y o de tener clear para poder compensar esto. Si algo le sucede al primer cuerpo y no tenemos los elementos mencionados, el deck no juega. Es excesivamente dependiente de efectos de monstruos y de cartas de magia ahora por el soporte, haciendo que en básicamente cualquier punto pueda ser interrumpido y sean efectos que le duelan mucho al deck. Todos sus combos requieren una inversión gigantesca de recursos. Si bien tenemos formas de recuperarnos como con el efecto compartido o con Dragner para poder hacer un Soul Charge, habrá juegos o jugadas donde usaremos más de la mitad de todos nuestros recursos de main y extra deck. Lo perderemos todo y no tendremos formas de seguir jugando después. Tiene puntos de ahogo críticos y muy claros. No hay que ser un genio para ver que Overdragner es el alma del
del deck, y si este no resuelve, es muy poco lo que se puede lograr. El espacio del extra deck también es un problema. Aún optimizando lugares y recursos, nos quedarían apenas unos 3 o 4 lugares para solucionar problemas, e incluso estos lugares no es seguro que sean funcionales por los recursos naturales en el deck. El deck solamente puede hacer invocaciones de sincro, limitándose mucho por ser el peor método de invocación desde el extra deck, sumado a que para las opciones tienen que ser del nivel correcto para utilizarlo. Si a esto acabamos sumando la restricción que se ponen, esperar al turno del oponente, es mucho lo que tiene en contra. Decks que no se basen en usar monstruos invocados desde el extra deck ya tienen los juegos ganados contra Glaive Blaster, lo que es algo muy triste considerando la inversión de recursos y potencial base que tiene el mismo, ya que tiene acceso a tantos efectos diversos, los necesita para poder generar el campo, y en sí mueve tantos recursos a través de su mano, campo, deck, cementerio de tantas formas que es absolutamente vulnerable a todos los efectos del juego, y en muchos respectos todos le hacen daño. Su main deck es uno de los más débiles que hay, quitando los efectos de poder buscar por destrucción e invocación, los monstruos son básicamente vainillas, recordando un tanto otras estrategias como Metal Foes o Devendred. Cuando los planes de juego salen son monstruos increíbles, pero si no, estamos utilizando monstruos vainilla que no tienen ningún valor. El deck no tiene un negador como tal, quitando Close y la prevención de selección o invocación con Halberd, el deck no puede detener algún efecto del oponente por voluntad. Y por último, aun cuando los planes de juego salgan a la perfección, la cantidad de recursos que utiliza y los pagos son bajísimos. Se nota mucho la edad en muchos respectos. El soporte le hace que tenga una potencia y funcionalidad para esta era del juego, pero lo que propone usar se sigue sintiendo como un deck de hace 10 años, lo que lo deja en una posición horrible. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los conjuntos de cartas motores, un pequeño motor que fue bastante popular sobre todo en la era Link era el poder utilizar algún pequeño motor Warrior para poder estar llegando por la jugada de Isolde. El atractivo de esto era utilizar el efecto de Isolde para poder estar invocando al TG Striker, y este acaba siendo un monstruo tuner, y junto con Isolde el invocar al Trident Launcher acaba siendo muy simple. Uno de esos grandes atractivos era el poder incluso obtener ventaja de alguna forma, como estar invocando a Neospatian Aqua Dolphin con el Neospace Connector para poder ver la mano del oponente y poder condicionarlo, que a través de una sola carta pudiéramos estar haciendo estos combos y que todas las demás cartas en la mano en cementerio fueran potencia pura, así que tenía bastante sentido. Estos motores han quedado muy atrás debido a que abandonamos hace un tiempo esta era del juego, pero como cartas de tipo tech o construcciones interesantes todavía sirven bastante bien. En caso de que estén interesados en revisar algunos de estos motores, tenemos un video orientado a ello. Un motor que es muy impresionante en su alcance es el uso del PSI Reflector para poder estar yendo por la jugada de la Soul Mode Activate. A diferencia de muchísimos otros arquetipos que también tienen una carta de asalto, este arquetipo no es una mala idea el poderlo estar implementando. A través del uso del PSI Reflector y de cartas como Emergency Teleport para poder incrementar la consistencia, vamos a poder poner un primer sincro en campo. Desafortunadamente, por los niveles del arquetipo no podríamos estar yendo por algo principal como el Halberd Cannon, pero con esto sí podríamos estar poniendo al Hyper Librarian. Este nos empezaría a generar robos inmediatamente, e incluso la jugada del modo de asalto no acaba siendo nada despreciable, así que acaba siendo una coincidencia que valdría la pena explorar. Un motor que está próximo para llegar a nosotros TCG es el uso de los Diablo Star y sus cartas del Sinful Spoils. La idea es utilizar la Diablo Star para poder estar yendo por una de sus magias o trampas temáticas. Idealmente estaríamos yendo por Snake Eye, que pide enviar un monstruo boca arriba al cementerio, idealmente la misma Dark Witch, y esto nos permite invocar un monstruo de nivel 1 de atributo de fuego, y coincide que Rocket Salamander tiene estas características, y es justamente la primera carta que queremos ver. De no ser así, o para poder complementar, tenemos algunas otras cartas como Sinful Spoils Hunter para poder estar buscando un monstruo temático, que sería la misma bruja, o incluso poder estar yendo por una trampa para podernos generar una negación, la cual no le viene nada mal al deck. Estos incluso podrían acabar provocando cuerpos, efectos, y nos darían muchas más jugadas para poder meternos con el oponente. No es lo más popular, pero algunos jugadores han gustado de utilizar a Savant Kepler para poder estar teniendo una jugada de sincro de nivel 2 rápida. La idea es poder estar abriendo con Kepler o con Dark Contract with the Gate, invocar de forma normal o activar cualquiera de estos, y la idea es estarnos buscando a Didi Lamia. Lamia se puede estar invocando desde mano cementerio al estar enviando una carta Didi Dark Contract de la mano o boca arriba en el campo al cementerio, y ya tendríamos un monstruo de nivel 1 siendo Savant Kepler, tendríamos un Tuner 1 siendo Lamia, y con esto podríamos estar yendo por Mighty Striker. No acaba siendo la más popular, pero algunos jugadores la han llegado a utilizar. Ya que la estrategia se basa en utilizar cartas de sincro, entonces utilizar Tuli Genesis o cualquier carta de magia o trampa que acabe diciendo sincro en su nombre se puede acabar buscando y aprovechando. Tenemos algunas opciones mucho más recientes como Synchro Force Back para poder hacer una suerte de compulsory, o incluso algo como Desincro, que esta estrategia puede estar aprovechando muy bien el estar haciendo muchas más invocaciones de sincro a través del uso del Hyper Librarian. Una carta o cartas tipo tech interesantes es el Cyber Dragon en conjunto de la Clockwork Knight. Por la parte, Clockwork Knight hace que todos los monstruos boca arriba en el campo se hagan de tipo máquina, y tenemos ciertas cartas como Rocket Salamander que, si logramos hacer esto, vamos a tener mucho más valor en nuestras jugadas. Incluso el complemento de Cyber Dragon es para poder estar haciendo que todos los monstruos del oponente se puedan estar utilizando en una fusión de contacto a través del Chimera Tech Fortress Dragon para poder simplificar mucho el juego. Vale la pena recordar que las restricciones del arquetipo se ponen después del uso
de nuestras cartas principales, así que si podemos estar haciendo esto temprano en el turno, todavía vamos a poder hacer todas nuestras jugadas de sincro. Para cartas en solitario solamente hay dos que vale la pena mencionar. El primero es el Miscellaneosaurus. Esta se puede ver un tanto extraña, pero Booster Raptor es un monstruo de nivel 1 y Miscellaneosaurus no se tiene ni siquiera que invocar de forma normal. La acabaríamos enviando al cementerio, activaríamos el segundo efecto en cementerio de esta para poderla remover a esta misma y que podamos tener una extensión, así que acabaría funcionando como una jugada bastante natural. Algunos jugadores han gustado utilizar el Jet Synchron para poder estar mandándolo al cementerio para poder tener un tuner de forma adicional. Este ha quedado muy de lado con la entrega del nuevo soporte, pero también es una opción a mencionar. Y por último, prácticamente cualquier hand trap. El deck tiene acceso a combos de 1, 2 y 3 cartas en múltiples capacidades y diferentes potencias, y el hecho de poder utilizar hand traps para poder entorpecer el campo del oponente o incluso para que nosotros tengamos mucha más potencia, ya que a través de solamente estas cartas vamos a poder tener más complementos y poder interrumpir al oponente, vale la pena estar considerando todas estas opciones clásicas como Ash Blossom, Dronanlock Bird, Baylor, Nibiru o Infinite Impermanence, incluso ya que muchas de nuestras jugadas acaban siendo puntos de algo clásicos, como es el uso del Overdrakner para algo como Effect Baylor o Infinite Impermanence, pueden estar utilizando hand traps en contra de estas mismas, como sería el uso de Saur Abyss de Ancient and Ascended, y por los mismos espacios del main deck ya mencionados, Crossout Designator no acaba siendo la peor de las opciones para poder nosotros aprovechar las hand traps, pero que estas no nos acaben dañando. Para cartas de magia y de trampa, el deck tiene demasiados problemas contra estrategias de magias y de trampas, por lo cual cartas para poder simplificar o resolver esto rápido acaban siendo muy buenas. Lightning Storm, Harpy's Feather Duster o Twin Twisters acaban siendo algunas que acaban reluciendo mucho. También, el deck si bien puede estarse llevando muchos cuerpos en campo gracias a sus estadísticas naturales, los efectos no le acaban favoreciendo mucho, así que utilizar cartas como Dark Ruler No More o Forbidden Droplet acaban teniendo muy buenos resultados. Para algunas otras cartas en solitario tenemos One for One. Dos de nuestros nombres más importantes, incluyendo el nuevo Rocket Salamander, son monstruos de nivel 1 y esta sería una forma adicional de poderlos poner en campo. Mencionamos que el deck tiene problemas contra interrupciones, por lo cual Called by the Grave podría ser muy buena opción. Monster Reborn para poder estar teniendo alguna extensión. De forma adicional, ya que el deck tiene acceso a tantos tipos diferentes de cartas, cualquier buscador para estas puede acabar sirviendo. Tenemos Fossil League para podernos estar buscando Booster Raptor. Este incluso acabaría funcionando con Miscellaneosaurus para tener exactamente el mismo valor. No sabemos cuándo llegue para nosotros TCG, pero Bonfire acabará siendo una carta excesivamente necesaria porque este nos acabaría buscando Rocket Salamander, Reinforcement of the Army para poder buscar Striker, Fire Formation Tenki para poder buscar Werewolf. Cualquier monstruo del arquetipo que acaba compartiendo un tipo y un buscador se puede acabar agregando. Algunas otras cartas como Pot of Avarice para poder estar recuperando recursos desde cementerio para que las jugadas en turno 3 y posterior puedan funcionar, o incluso algunas cartas de tipo Tech como Limit Overdrive que permite regresar un Tuner Synchro y un no Tuner Synchro de vuelta al extra deck para poder invocar de forma especial un monstruo Synchro del extra deck que tiene niveles igual al combinado de las cartas. Esto nos podría ayudar para poder estar yendo por los monstruos de nivel 10 en caso de que algunos de nuestros planes fallen, o para poder estar yendo por algunas otras jugadas diferentes. Por último, para cartas de trampa no hay ninguna a mencionar, por lo cual algunas potentes para poder solucionar juegos como lo acaba haciendo Evil y Match. Para el extra deck, fuera de las opciones que ya acabamos mencionando, el deck está tan orientado a sus propios planes de juego que es muy difícil poder recomendar tener otras cartas de otras mecánicas como de Xyz o de Link, por lo cual solamente nos vamos a enfocar en los sincros. De nivel 2 tenemos a Fórmula Synchron, que acaba siendo básicamente el mismo efecto que queremos buscar, nos acaba dando ventaja a través de robar una carta y poder hacer la invocación de sincro en el turno del oponente, lo que no acaba siendo menor. Monstruos de nivel 10 y de nivel 12 porque son los más cómodos de poder invocar, considerando que podemos utilizar múltiples efectos como de Star Guardian o la Wonder Magician para poder hacer la invocación de sincro, y en ese punto ya no tendríamos la restricción que nos pone el deck, podríamos estar accediendo a jugadas muy potentes, algo clásico como Barone de Fleor para podernos dar una negación directa, Ching-Ying que incluso tiene la sinergia de que si llegamos a remover algo del oponente con el efecto de Glaives vamos a poderlo estar recuperando, o incluso una jugada increíblemente potente que muy pocos esperan como utilizar al Satellite Warrior para poder seleccionar y destruir cartas que el oponente controle igual al número de monstruos sincro que tenemos en cementerio y ganar 1000 puntos por cada una de estas cartas. Y considerando la velocidad y la forma en que gasta recursos este deck, Satellite Warrior prácticamente nos daría el gane, no importa en qué punto lo estemos activando. Monstruos de nivel 12 porque la Delta Axel Synchro acaba cumpliendo con los requerimientos para poder poner estos, algunos como el Cosmic Blazar Dragon, el Stardust Cypher Divine Dragon, Shooting Quasar Dragon, uno de los monstruos más clásicos, algo más reciente como el Cosmic Quasar Dragon. Una carta de nivel 12 muy peculiar que se puede estar invocando en el turno del oponente y ni siquiera necesitamos utilizar cartas ajenas es el uso del Hot Red Dragon Arcfiend in Calamity. Este pide dos monstruos tuner y un monstruo tuner dragón de oscuridad de sincro, y coincide que el último requerimiento Overdrakner cumple con esta función. Si bien tendríamos que estar cuidando que en nuestro campo tuviéramos otros dos tuners para poder estar invocando este monstruo, esto prácticamente nos garantiza
garantiza que le vamos a acabar saltando el turno al oponente y vamos a poder ganar. De forma adicional, y dependiendo de cuáles sean sus complementos, van a poder estar yendo por cualquier otra jugada de sincro. No obstante, los monstruos de nivel 7, 10 y 12 acaban siendo los más cómodos, pero va a depender mucho sobre cuáles son los monstruos que acaban utilizando, cómo acaban manipulando los niveles, por lo cual pueden estar yendo por muchas otras cartas. El Accel Synchro Stardust Dragon y el Stardust Dragon son simplemente para poder ejemplificar esto. Estas son en general las cartas que tienen la mayor sinergia, pero de nuevo, el arquetipo no se pone ninguna restricción hasta el uso de ciertas cartas como Verdragner, así que pueden estar utilizando algunos otros motores, algunas otras cartas de complemento para poder estar mejorando mucho más el uso de la estrategia. Para las rarezas de rareza Ultimate tenemos al Halberd Cannon, a Blade Blaster y a la Wonder Magician. De rareza secreta tenemos a Warwolf, a Your Zombie, Cyber Magician, TG1 EM1, Hyper Librarian, Wonder Magician y al Trident Launcher. De rareza ultra tenemos al Rush Rhino, Metal Skeleton, Striker, Drillfish, TGX1HL, TGX3DX2, Halberd Cannon, Shooting Star Dragon TGX, Blade Blaster, Wonder Magician y el Star Guardian. De rareza super tenemos al Cyber Magician, Halberd Cannon, Blade Blaster, Hyper Librarian y el Power Gladiator. De rareza Starfoil tenemos al Rush Rhino. De rareza Dual Terminal Normal Parallel Rare también tenemos al Rush Rhino. De rareza rara tenemos al TG Halberd Cannon Assault Mode, al TG Rush Rhino, al Screw Serpent, Striker, TGX3DX2 y al Recipro Dragonfly. Y por último de rareza común tenemos al Rush Rhino, Jet Falcon, Warwolf, Catapult Dragon, Striker, Booster Raptor, Cyber Magician, Tank Grub, TGX1HL, TGX300, TGSX1, TG1 EM1, Assault Mode Activate, Hyper Librarian, Power Gladiator, Wonder Magician y el Recipro Dragonfly. Al momento de hacer este video no tenemos idea de en qué rarezas van a estar llegando a las cartas nuevas, y estas acaban 7, que es el Rocket Salamander, Glaive Blaster, Overdragner, Mighty Striker, Break Limiter, All Clear y Close. Considerando que la gran mayoría de cartas se tienen que estar utilizando a números máximos o es muy recomendable estarlos utilizando a estos números, estas podrían acabar siendo cartas de rareza alta, sumado a que este es un arquetipo que apareció en el anime, por lo cual no sería difícil que pudiéramos incluso llegar a ver cartas en rareza secreta, pero considerando el nivel de poder de la estrategia, no tendrían que ser cartas costosas de ninguna forma. Para notas y comentarios finales, el soporte entregado a los TG es una gran prueba de cómo el juego está evolucionando, el increíble cuidado que se tiene a los arquetipos, sobre todo cuando pertenecen al anime, y también gracias al nivel de poder mostrado, acaba siendo muy prometedor para cualquier estrategia que vaya a recibir soporte en el futuro. El hecho de que estemos viendo que se les entregan efectos tan impresionantes como lo puede acabar siendo un Soul Charge temático, el hecho de que estemos viendo efectos increíbles como un Soul Charge temático para poder reconstruir todo su campo o para poder hacer jugadas mucho más potentes, el hecho de que prácticamente todas las cartas pertenecientes a este arquetipo, siempre y cuando tengan los nombres necesarios para poderlos estar buscando y que se hagan funcionales y mucho más, habla de cómo el soporte que se entrega en tiempos recientes hace que las estrategias por fin se hagan funcionales. El hecho de que a través de 7 cartas se haga toda esta diferencia, aun cuando pueden ser muchas o pocas cartas, acaba significando una revolución al arquetipo. Ya tuvimos esto con algunas otras estrategias, como lo tuvimos con Blackwing hace un año. La estrategia de Blackwing no era mala de ninguna forma, pero a través de las cartas de soporte que sí fueron bastantes, que sí fueron considerables, lo trajeron a esta era del juego y por fin es un deck funcional. Desafortunadamente esto no le va a alcanzar a la estrategia como para poderse volver competitivo. Es bastante peculiar que TG hubo un momento del juego en el cual se sentía como una estrategia antimeta, gracias a la capacidad de poder estar flotando, ataques naturales y poder complementar con muchísimas cartas de trampa, daban para una estrategia funcional para poder estar trabando muchos juegos. Desafortunadamente muchos de estos elementos ya se sienten muy torpes o muy lentos, sobre todo la búsqueda al final del turno, pero esto también acaba reflejando mucho de cómo evoluciona el juego, como incluso hemos tenido campeones mundiales que para el juego que tenemos hoy en día son demasiado exigentes o estos decks simplemente no dan el ancho. Y aun cuando hemos visto que muchas de sus piezas a lo largo de la historia del juego han sido utilizadas, específicamente el Digi Hyper Librarian para poder generar robos y algunas cartas de tipo deck para poder generar cuerpos, no acaba siendo diferente a lo que hemos visto con otros decks como Naturia o Ice Barrier. Se están tomando los elementos más genéricos, más potentes, pero se acaban abandonando los arquetipos completos como tal porque simplemente no acaban funcionando como deberían. Aún con esto tenemos la garantía de que el deck de TG va a acabar mejorando mucho. Lo primero es que a pesar de que el soporte es fantástico, todavía hay algunas lagunas muy marcadas. Se le podría acabar entregando un monstruo que tuviera algún efecto en mano para que las búsquedas que se realizan al final del turno se puedan estar aprovechando y que pudiéramos tener más interacciones en el turno del oponente. También si se pudiera llegar a entregar un sincro de nivel 6, un sincro de nivel 7 que pudiera acabar extendiendo o que pudiera hacer que algunas jugadas que se acaban sintiendo un tanto incómodas fueran mucho más potentes, también sería bastante bueno. Y si esto acabamos sumando que es un arquetipo de anime, tenemos la seguridad de que va a recibir muchas más cartas.
cartas. Aun si no acaban siendo cartas directas, por los elementos que utiliza el deck, sabemos que se va a hacer mucho más fuerte. Desde 2021 hemos visto la entrega de monstruos de sincro de nivel 10, 11 y 12. Estos habían estado ausentes por casi 20 años en el juego y apenas en 2 años se nos han entregado una cantidad considerable de estos, y esto solamente va a continuar. De forma adicional también pueden estar utilizando algunos otros monstruos de sincro, y va a depender mucho de este soporte, algunas otras cartas de complemento, que todas estas cartas las van a acabar utilizando. Todo esto se acaba sumando para saber que TG no puede hacer otra cosa más que mejorar. Si les gustan los decks de combo orientados a la invocación de sincro, con la posibilidad de poder utilizar una estrategia en la cual los monstruos de sincro de niveles más altos puedan estar apareciendo y aprovecharse, un deck con muchísimas flexibilidades de construcción, un deck que se siente completamente renovado gracias al soporte, y una estrategia con una gran flexibilidad sobre si estar yendo por los monstruos de sincro que tantos conocemos, que se basan en negaciones, en no dejar jugar al oponente, o el estar yendo por sus propias cartas temáticas, o una combinación de todas estas para poder acabar venciendo al oponente, son algunos de los motivos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Tech Genius. Gracias a reimpresiones, bajo nivel de poder, que no necesitan muchas cartas temáticas o números máximos, esta estrategia acaba siendo muy accesible. Si bien al momento de hacer este video no tenemos idea de en qué rareza van a estar llegando sus nuevas cartas de soporte, que son bastante necesarias, debido a que no van a formar parte del meta, estas no tendrían que ser costosas bajo ninguna circunstancia. TG no tiene lo necesario para convertirse en un deck competitivo en el futuro, por lo cual no tienen por qué estar aprendiendo a utilizar el deck o dónde lo tienen que estar golpeando, pero si acaban buscando una primera estrategia de combo, de sincro, y sobre todo que no acabe haciendo exactamente los mismos planes de juego que vemos en todas las estrategias de sincro, que solamente estar poniendo 4 o 5 monstruos de sincro, todos que involucren negaciones, no dejar jugar al oponente y afines, este acaba siendo una opción bastante refrescante y que les va a acabar gustando mucho. Cualquier jugador que haya llegado a utilizar esta estrategia o que esté interesado en poderse convertir en piloto de este mismo, es un increíble momento para hacerlo, y por los elementos ya mencionados, esta estrategia no puede hacer otra cosa más que mejorar, y va a ser muy interesante de cómo lo acaba logrando. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de TG. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o han usado, cómo lo usan sus propias construcciones, y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.